Buenas noches, bienvenidos al tercer día de la Jornada del Conocimiento. Mi nombre es Melanie Aguilar, yo soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Terapia Física. Es el día de cierre de nuestra actividad. Igual que en las dinámicas de los días anteriores, voy a darle paso a mi compañera Angélica, que va a hacer la presentación de la expositora del día de hoy. Buenas noches a todos y muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy en el último día de estas charlas de la Jornada del Conocimiento que han sido súper provechosas. A continuación procedo a presentar a María José. María José nos va a presentar su charla sobre uso de la musicoterapia y maneras de implementación. Con respecto a su currículum, tenemos que María José es técnico superior en ejecución del clarinete y tiene una licenciatura en educación musical. Tiene un máster en musicoterapia. Además es integrante del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. Es clarinete concertino de la Orquesta Sinfónica de Falcón y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Profesora de iniciación musical, estimulación musical y musicoterapia en la Universidad de Costa Rica desde el 2017 hasta el año 2020 y además es propietaria de Music Emotion Costa Rica. Entonces, sin más, le damos muchísimas gracias a María José por acompañarnos y para que continuemos con la charla. María del Mar. Sí, bueno, yo soy la encargada de las preguntas del día de hoy. Entonces, en caso de que alguno de ustedes tenga una pregunta, me la hacen llegar a mí por medio del chat y al final de la sesión o de la exposición, yo se las haré llegar a María José. María José. Ok, bueno, voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, como ya las chicas le comentaron, hoy vamos a estar hablando sobre el uso de la musicoterapia y las maneras de implementarlo, ¿verdad? Es importante que les quería comentar a todos que tuviesen a la mano sus celulares porque vamos a tener unos códigos QR y me encantaría que, bueno, que respondan y participen porque yo voy a estar leyendo las cosas que ustedes van a estar colocando. Como las muchachas les comentaron, mi nombre es María José Guerrero, soy licenciada en Educación Musical, bachiller en Ejecución Instrumental y especialista en musicoterapia. Tengo 18 años de experiencia trabajando con niños a partir de los 3 meses. Ya luego cuando me volví musicoterapeuta empecé desde la estimulación intrauterina. Son pocos países, quiero que sepan que son pocos países en Latinoamérica que tienen la especialización en musicoterapia. En Costa Rica no existe. Brasil tiene especialización en musicoterapia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y Colombia. Son los únicos países que tienen especialización en musicoterapia. Entonces eso es muy fundamental e importante que lo sepan porque cualquier persona como que llegue a decirles, no, es que yo soy musicoterapeuta porque hicieron algún curso o algún diplomado o algo, debe ser obligatoriamente dentro de estos países y aparte de eso tiene que tener un certificado de musicoterapeuta que solo lo otorga la Organización Mundial de Musicoterapia. Entonces, al ser musicoterapeutas trabajamos con la salud de las personas, así que es súper delicado. Hoy en día existen muchos cursos o muchas cosas o talleres o cosas como muy superficiales y bueno, entonces por si acaso alguno se llega como a conseguir con algún musicoterapeuta, sí sería bueno que siempre les pidan dónde se graduó, de dónde viene, ok, como para que sepan, ¿verdad? Entonces, el primer código, el código QR, vamos a verlo. Me gustaría que lo escaneen
Y les voy a compartir la pantalla para empezar a ver qué es para ustedes la musicoterapia. A ver, creo que debo compartir la otra pantalla, que sería esta. Ok. Listo, ahí voy a estar viendo qué sale o qué respuestas me van dando cada uno. Les voy a dar un minuto para que puedan responder, ¿verdad? Disculpa, María José, ¿podrías volver a poner el QR, porfa? Es que no me dio chance de escanearlo. Súper, ya va. Entonces déjame compartir este. Listo, ahí lo tiene. Voy a dejar un ratillo. Listo, gracias. Con muchísimo gusto. Entonces vamos a ir viendo qué me van a ir colocando. Ya vimos que alguien colocó el arte como terapia. Súper interesante. Ah, mira. Sonar a través de la música. Genial. Si por casualidad quisieran que les comparta el código QR otra vez, pues me avisan. Sí, otra vez, porfa. Claro, con muchísimo gusto. A ver. Ahí tienen. Vemos qué más nos colocaron. El arte como terapia, creatividad y salud. Ok. Les muestro la imagen. Eso es una sesión. Entonces, es muy importante. Ah, mira, arte como terapia, creatividad y salud, una herramienta alegre, ok. Sonar a través de la música y el arte como terapia. Ok. Entonces, es importante desde esta premisa que definamos qué es la musicoterapia. La musicoterapia es un proceso sistemático de intervención donde el terapeuta ayuda al cliente a conseguir la salud utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas como la fuerza dinámica de cambio. Esta persona, Kenneth Bruscia, fue mi mentor. Dentro de las escuelas de musicoterapia pasa exactamente igual que como las escuelas de psicología, ¿verdad? Uno se debe especializar por alguna rama de la musicoterapia que vamos a estar viendo más adelante en cuáles ramas se divide. La escuela que me formó a mí es la escuela de Kenneth Bruscia, que es un doctor en musicoterapia y su modelo de musicoterapia se llama musicoterapia creativa. Entonces, en base a sus estudios musicales, él formuló este concepto, pero nos vamos a conseguir con muchísimos conceptos. La Organización Mundial de Musicoterapia tiene un concepto bastante parecido, pero es diferente, ¿ok? Entonces, esto es la musicoterapia. Es un proceso sistemático de intervención donde el terapeuta ayuda al cliente, porque Kenneth Bruscia no los llama pacientes, los llama clientes, a conseguir la salud utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas como fuerzas dinámicas de cambio. Es importante que tengamos en cuenta en tres conceptos, ¿ok? Proceso sistemático, salud y experiencias musicales. Todo el mundo de la musicoterapia, desde el punto de vista de Kenneth Bruscia, se va a basar en esos tres conceptos. Entonces, vamos a identificar cada uno de esos conceptos porque no van a saber qué es la musicoterapia si no entendemos cada uno de los conceptos, ¿verdad? Entonces, al referirnos con un proceso sistemático decimos que
tiene un propósito, que es controlado, es planificado, es prescrito, es científico, estructurado e integrado. O sea, no es nada aleatorio, no es nada fortuito, no es nada random, no. Es organizado, es controlado, es científico y es planificado. Eso es muy importante, por eso se llama proceso sistemático, porque se sigue un sistema. Se produce entre la interacción de dos personas, el paciente y el musicoterapeuta. Entonces, cualquier tipo de cosas pueden suceder, porque bueno, cuando existe una interacción entre dos personas utilizando la música, muchas de esas cosas no pueden planificarse. Sin embargo, uno como musicoterapeuta, usualmente los pacientes, uno trabaja en un grupo interdisciplinario, los pacientes vienen remitidos por otros especialistas, entonces, bueno, uno trabaja de la mano de psicólogos o psiquiatras, depende de qué tipo de musicoterapia uno esté aplicando, si es musicoterapia clínica, musicoterapia educativa, hay diferentes ramas en la musicoterapia. Sin embargo, la interacción entre el terapeuta y el paciente, eso no se puede controlar. Por eso es que es un proceso diferente, pero uno puede planificar qué tipo de sesión va a aplicar con el paciente, ya uno sabe qué diagnósticos tiene, ya uno sabe qué medicamentos consume, entonces uno puede prever cuál va a ser el mejor modelo de musicoterapia que se puede aplicar a ese paciente. Entonces, se llama que es diferente porque puede ocurrir algo inesperado en cualquier momento dentro de esa interacción musical. Sin embargo, sigue siendo un proceso sistemático. Es contractual porque siempre se necesitan de dos personas como mínimo, ¿verdad? Porque también existen formatos de musicoterapia que son dados como grupales, digamos, o terapia familiar, un grupo familiar y el terapeuta, o terapia de pareja, una pareja y el terapeuta, pero mínimo se necesitan de dos personas. Y se realiza un consentimiento informado o un contrato escrito. Hay gente que lo llama contrato escrito. Nosotros lo llamamos consentimiento informado, en donde, bueno, lógicamente tenemos el mismo, digamos, el mismo estándar de ética que cualquier otra disciplina de la salud. Que lo que pase dentro de la sesión se queda dentro de la sesión. Siempre es importante grabarlas porque, bueno, luego uno tiene que transcribir cosas, eso se tiene que traducir en otro tipo de dinámicas, entonces siempre se graba porque al ser música se necesita de ese material. Sin embargo, lo que ahí pasa ahí siempre va a quedar, el respeto siempre del nombre de los pacientes, si se va a utilizar para un estudio, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que colocar en un consentimiento informado. Entonces, también se tienen metas claras. No significa que todos los resultados de la musicoterapia puedan predecirse o especificarse de antemano. Sin embargo, sí es importante que se tengan metas específicas de qué es lo que se quiere lograr con el paciente. En fisioterapia se da mucho el caso de que uno necesita que el paciente realice algún movimiento, mejore su, digamos, la marcha o la lateralidad, o siempre es bueno que uno tenga metas muy claras y específicas. Y en base a eso y en base al diagnóstico, pues uno puede crear un plan de trabajo, ¿verdad? Entonces, luego de eso, vamos a definir el término de salud, ¿ok? Ustedes que se encuentran en esta área, estoy segura que me van a poder definir qué es la salud según su criterio, ¿no? Así que aquí está el próximo código QR y vamos a ver qué me pueden decir qué es la salud. Voy a cambiar yo aquí mi pantalla. A ver, aquí vamos a ir viendo. Igual les vuelvo a poner el código QR.
Y vamos a ir viendo qué es para ustedes la salud. Voy a compartir. Muy bien. Bienestar físico y mental. Les voy a volver a poner el QR. Bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Ok, súper genial. Estado de bienestar físico, emocional, ambiental y social. Genial. Son unos conceptos súper acertados y me parece muy interesante que manejen ese concepto tan parecido al de la el que usamos, digamos, dentro de musicoterapia. Estado de bienestar integral, súper genial, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y la musicoterapia también, ¿verdad? Estado donde todas las partes del cuerpo se encuentran en equilibrio físico y mental. Súper. Y efectivamente, están dando ustedes en la definición que es. Entonces, cuando hablamos en términos de salud, nos referimos a que es integral, ¿verdad? Cuerpo, mente y espíritu. Pero no solo incluye el cuerpo, la mente y el espíritu, sino que es un fenómeno que se extiende a la sociedad y a la cultura, porque definitivamente, como ustedes mismos me colocaron, una persona, digamos, el término de salud depende del área a la que uno se desarrolle. En la que uno se desarrolle, no se puede decir como que se tiene total o no se tiene completamente. Entonces, una persona puede estar en un estado integral donde el cuerpo, la mente y el espíritu se encuentren, digamos que dentro de los patrones de salud normales, pero si se encuentra dentro de una sociedad que no está emocionalmente estable o que no tiene costumbres, o dentro de una cultura que no tiene costumbres emocionales o físicas o mentales que son sanas, pues entonces vemos a un individuo que no está completamente sano. Entonces, definitivamente la salud no solo se limita a nosotros, a, bueno, yo estoy bien, yo tengo todos mis valores bien, y yo voy a terapia, y yo alimento mi espíritu. No, va mucho más allá de eso. Definitivamente en musicoterapia nosotros también tomamos mucho en cuenta la cultura en donde nos manejamos, porque la música o las costumbres musicales que tiene cada país, que tiene cada región, son determinantes para cada ser humano y para cada paciente. Y lógicamente la sociedad en general alimenta conductas y alimenta cosas en los seres humanos que a veces o usualmente no son las más sanas, que digamos. Actualmente nos encontramos con corrientes musicales bastante complejas, ritmos musicales, canciones con letras que no precisamente aportan bienestar emocional, bienestar mental y bienestar corporal. Entonces, hoy en día, luego de salir de una pandemia, nos encontramos con individuos que digamos, uniéndole a todo el tema emocional que tienen luego de estar 2 años encerrados, consumen una cantidad de corrientes musicales que no es que están mal, porque dentro de la musicoterapia nada está bien y nada está mal, pero sí, digamos que contribuyen a muchos estados emocionales complicados. Ataques de ansiedad, delirios, de persecución. Eso ha aumentado últimamente luego de los 2 años para acá. Y bueno, cosas que se están estudiando ahorita dentro de musicoterapia que son el resultado de haber consumido
cualquier cantidad de música, que tenía cualquier cantidad de mensajes y que hoy estamos viendo luego que la gente sale a la calle que definitivamente sí tuvo un impacto bastante fuerte sobre la sociedad. Entonces, nosotros los musicoterapeutas manejamos la salud dentro de la parte patologénica y salutogénica. Nos hacemos estas preguntas. ¿Es dicotómica o continua? Es decir, ¿la salud se tiene o no se tiene? Definitivamente, cuando uno trabaja con dar dentro de musicoterapia, o sea, era de una mejor manera, nosotros de salud, brindarle una mejor calidad de vida en general. Yo no puedo pretender que haciéndole sesiones de musicoterapia a un paciente que está en estado comatoso, de repente él se levante y ya, mira, el día siguiente se curó y ya no tiene ningún diagnóstico y todo está perfecto. No, ¿verdad? Pero se trata que, por ejemplo, si es en el área de etapa terminal, que esa persona tenga una mejor calidad de muerte, no de vida, una mejor calidad de muerte. Entonces, cuando hablamos de la salud patogénica, hablamos de un estado de homeostasis o bienestar que intentamos mantener o que se ve interrumpido por alguna enfermedad. Entonces es dicotómica. Y cuando hablamos de la parte salutogénica, es un proceso continuo en el cual desarrollamos recursos generales de resistencia hacia las amenazas contra la salud. En la primera, la salud es normal y no tenerla es inusual. Es decir, nosotros nos sentimos bien espiritual, física y emocionalmente. Pero voy a poner un ejemplo muy vago. Tenemos el colesterol alto. Entonces, ahí automáticamente, dentro de la parte, usando el término patogénico, ya no tenemos salud. O sea, o la tenemos o no la tenemos. Ya no somos personas saludables. Solo por un factor. En cambio, en la segunda, la salud como la falta de esta es considerada normal. Es decir, que yo me puedo sentir bien, me puedo sentir sano, pero tengo el colesterol alto. Bueno, yo voy a empezar a cuidarme la alimentación, a hacer más ejercicio, a tomar mis medicamentos, y eso no significa que ya yo no tengo salud, porque tengo el colesterol alto. Así pasa con nuestros pacientes. O sea, he tenido niños con TEA, que bueno, que tienen lógicamente ya con tener TEA, ya ellos se supone que dentro de la definición patogénica, ya ellos no tienen salud, si la tomáramos de ese lado. Pero si la tomáramos en la parte salutogénica, el niño es funcional, depende del nivel de TEA que tenga, ¿verdad? El niño es funcional, se comunica, eventualmente tiene contacto visual, es verbal, pero tiene un movimiento estereotipado muy fuerte, que de repente cuando tiene algún ataque de ansiedad, entonces no puede hacer algo. Pero eso no significa que no tenga un buen estado de salud, independientemente que ya él llegue con un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, los musicoterapeutas siempre nos vamos por el término salutogénico, en donde uno estamos en constante búsqueda de brindarle un mejor estado de salud a los pacientes. Entonces, ahora nos encontramos con los niveles de experiencia musical. Aquí, a ver, usualmente nos encontramos con las personas que no saben, digamos, en este momento es cuando vamos a reconocer o no si una persona es musicoterapeuta certificado de verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos 5 niveles de experiencia musical. La experiencia premusical, la musical, la extramusical, la paramusical y la no musical.
La premusical, hablamos de que no está lo suficientemente organizada intrínsecamente para considerarse musical. Por ejemplo, los sonidos de la naturaleza. O, a ver, o por ejemplo, cuando estamos haciendo un trabajo y se para en la calle del frente de nuestra casa un carro con música. O, no sé, en el supermercado, la música que colocan cuando uno está haciendo las compras. Esto no tiene ningún objetivo, no tiene ninguna finalidad, nada, ¿ok? Eso es una experiencia premusical. Una experiencia musical son los sonidos que al ser lo suficientemente intencionales crean relaciones significativas que se organizan de acuerdo a los elementos. Entonces, hablamos que algo es una experiencia musical dentro de musicoterapia. ¿Qué pasa? En musicoterapia, como comenté, es contractual, son dos personas, terapeuta y paciente. Hay círculos musicales donde, por ejemplo, se hace una improvisación, que también necesito que sepan que yo en musicoterapia no quiero que los pacientes salgan como músicos, ni quiero que aprendan música. Musicoterapia educativa o dentro del ámbito de la educación, ni siquiera me exige que tenga que ser, que las personas aprendan música. Musicoterapia educativa se utiliza para lograr que las personas adopten técnicas dentro de la educación utilizando la música, pero que sean no musicales. Por ejemplo, la concentración. Lograr que un niño que tiene déficit de atención esté 5 minutos tocando un instrumento de la manera que él quiera, pero súper concentrado y enfocado en el instrumento, es una herramienta que yo le doy al niño para que cuando esté en clase de inglés pueda estar un rato, un momento de la sesión en inglés enfocado en la clase, entienda y comprenda a la profesora. No necesariamente el niño va a aprender obligatoriamente algún instrumento. Exactamente eso pasa en las sesiones de musicoterapia. Yo no quiero que mis pacientes salgan leyendo notas musicales, yo no quiero que mis pacientes salgan ejecutando los instrumentos, no, yo quiero que dentro de terapia los pacientes utilicen la música y yo como experta en música, porque yo sí soy la experta, utilice técnicas con los instrumentos que sean intencionales y lleven al paciente a una interacción y a una relación muy profunda con la música y eso desencadene muchísimos temas emocionales, físicos, mentales, etc. Eso es una experiencia musical. Luego nos conseguimos con una experiencia extramusical. Las experiencias extramusicales son aspectos no musicales o experiencias que derivan de la música y dependen de ella para tener un significado. Por ejemplo, las obras dramáticas representadas musicalmente. Ejemplo, una ópera. Depende, o en musicoterapia utilizamos el psicodrama. ¿Qué pasa con el psicodrama? Bueno, con el psicodrama nosotros exploramos diferentes temas emocionales con los pacientes. Luego, esos temas, luego que los hemos trabajado en sesiones de improvisación o en sesiones creativas donde exploramos diferentes temas, que si la cueva, porque bueno, porque hay algún problema emocional con la parte materna, o que si el grito del pájaro, porque hay un problema paterno o hay un problema de abandono, en fin. Luego que nosotros trabajamos eso, depende del paciente con el que estemos, se puede realizar un diálogo, se puede hacer un guión, eso se puede convertir en una obra y esa obra puede tener música dentro de ella. Y esa música puede ser música grabada que se hizo dentro de la sesión. Entonces,
todo ese proceso, desde las primeras sesiones de terapia, donde se trabajaron todos los temas emocionales con el paciente, luego de las grabaciones se sacó una melodía, luego de esa melodía se sacaron diferentes canciones, luego de eso se realizó un guión, se realizó entonces una obra teatral con la música de fondo, utilizando la música de fondo que se hizo en terapia. Eso es una experiencia extra musical. Es decir, que se necesita obligatoriamente de la música para que se dé a cabo esta experiencia. Y tenemos la experiencia paramusical y la no musical. La paramusical son aspectos ambientales que interfieren en el individuo mientras escucha música, por ejemplo, que está de fondo, donde esta no es intrínseca y tampoco se necesita para generar algún tipo de explicación. Por ejemplo, la poesía o las obras de arte, etcétera. Cuando ustedes van a una exposición y bueno, y tienen música clásica o algún tipo de música que el pintor siente que tiene relación con las obras que él expuso. Es una experiencia paramusical. Y la experiencia no musical son comportamientos que no tienen ninguna significación musical. Es decir, yo estoy aquí en mi casa y de repente llega ahorita un camión y empieza un martillo de estos de aire a romper la calle y nada que ver con lo que yo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Eso es una experiencia no musical. Ok, entonces, luego de esto, nos conseguimos con los 4 métodos de musicoterapia, porque bueno, ya pudimos esclarecer que la musicoterapia lo principal es la experiencia musical, brindarle una relación salutogénica al paciente y aparte de eso, las diferentes experiencias musicales que él puede tener, pero definitivamente que el enfoque de la musicoterapia es la musical. Entonces, ahora dividimos la musicoterapia en los 4 métodos que existen. Les voy a compartir los 4 métodos que existen en musicoterapia. Entonces, tenemos que... A ver, un momento. Ya va. Ok. Listo. Me voy para acá. Ok. Entonces, los métodos principales en musicoterapia son, a ver, los 4 modelos. El primero que tenemos es composición. ¿De qué se trata el modelo de composición? Pues el mismo modelo nos indica que hay sesiones en musicoterapia donde se tratan temas con el paciente y el paciente no es muy musical, sin embargo fue remitido por algún psicólogo, por algún psiquiatra y piensa que, bueno, que la musicoterapia puede abrir en él campos que otra disciplina como la psiquiatría o la psicología no puede. Y sobre todo la musicoterapia ayuda mucho para el canal de verbalización. Entonces, viene remitido porque fue una persona abandonada en su infancia o violada o agredida por alguna persona de la familia. Entonces, bueno, ya en terapia se ha trabajado muchísimas cosas, pero todavía faltan cosas por explorar que la persona no sabe y el psicólogo no puede llegar como a ese punto. Entonces, en musicoterapia está el método de la composición, donde ya uno sabiendo los temas emocionales de la persona, de dónde viene, cómo se siente, explora uno dentro de terapia, utilizando los canales verbales, y luego ya uno puede tomar esos temas y en medio de una improvisación, utilizar algunos términos que vengan ya del diagnóstico del paciente, uno sabiendo, y hacer una composición.
capaz si se llega al punto en el que realmente el paciente, no uno, el paciente compone una canción. Por ponerles un ejemplo, en mis pasantías clínicas, una vez estuve trabajando con algunas privadas de libertad. Nosotros tenemos como musicoterapeutas que hacer 1200 horas de internado profesional. Eh, y bueno, me tocó un grupo de privadas de libertad, todas mujeres. Y pues resulta que había una que tenía un cuaderno con unos poemas bellísimos. A mí me sorprendía mucho como el nivel literario que tenía esta muchacha, porque usualmente estas personas son personas como que no saben leer o no saben escribir, vienen de lugares muy marginados, sufrieron cualquier cantidad de cosas, entonces conseguirse a alguien que no sabe cómo leer y escribir bien o sea, escribe cosas tan poéticas, para mí o sea, fue sorprendente. Fue una cosa también que yo tuve que ir a terapia, trabajarla, porque, bueno, me tenía que quitar de este estigma de que porque estas personas no podían hacer esto y no sé qué, porque, bueno, mientras uno hace como musicoterapeuta el internado profesional, uno tiene obligatoriamente que estar también en terapia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya esta señora me enseñó unas cosas bellísimas y de esos poemas salió una canción. Varios se musicalizaron. Pero hubo una canción, yo no hice nada. Lo que le hice fue ponerle música al poema que ella había escrito. Hicimos una presentación de un psicodrama. Ellas hicieron su obra, se presentaron y al final de la obra cantamos el poema de esta muchacha. Tenían que ver, o sea, todo el mundo estaba llorando. Yo no me podía contener. Ellas estaban llorando, yo estuve llorando. Fue un momento maravilloso. Pero aquí la composición me ayudó a llegar, claro, ella me había hecho la mitad del trabajo y me conecté con ella instantáneamente, porque lo que hice fue ponerle la melodía a esa canción. Lógicamente, llegar a la melodía fue una cosa que tratamos en terapia, que si melodías mayores, que no, que menores, que qué tipo, que qué ritmo, que si lento, que si más rápido, todo ese tipo de cosas las tratamos dentro de las sesiones hasta que dimos con la melodía que a ella le gustaba, que ella decía, sí, esta es la que con la que yo me siento identificada, esto me identifica con esto me identifica con lo otro, y bueno. Entonces ahí se pone a prueba el método de la composición. Ahora, otro de los métodos principales en musicoterapia está la improvisación. Kenneth Bruscia, que es el creador de la musicoterapia creativa, es como el precursor de la improvisación. Usualmente se hace un círculo de instrumentos, varios instrumentos melódicos, instrumentos armónicos, instrumentos de percusión seca. Siempre debe haber un piano, porque el piano debería ser como el que va moviendo la sesión. Y, por ejemplo, en la improvisación, utilizando el modelo de Kenneth Bruscia, uno tiene temas en específico, como ya les había comentado antes. Hoy en la primera sesión vamos a explorar la cueva. Entonces ya el paciente, bueno, va explorando los instrumentos, porque también pasa mucho que hay pacientes como que nunca en su vida han tocado un instrumento. Entonces ya quieren explorar cómo suena el instrumento. Y ya ellos van paseándose como por todo el círculo y viendo, y ya cuando sienten que es el instrumento que los identifica con la imagen que yo les di, pues ya ellos se sientan y empiezan a tocar ritmos de la forma que ellos quieran. Y ya yo en el piano, si tengo un ukelele o si tengo el clarinete, porque yo utilizo el clarinete en mis sesiones de terapia también, pues yo con las diferentes herramientas, que si de espejo, de intensificación, de sonido, melodía de octava o de quinta, yo voy ahí improvisando con él. Y bueno, ya el mismo paciente lo va llevando a uno al final, o uno mismo al final de la improvisación. Y bueno, ya ahí se empiezan a explorar de por qué tocaste así, qué fue lo que te gustó, estos ritmos que te hacían sentir, qué te estabas imaginando cuando esto, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ok.
Luego de la improvisación y la composición, tenemos el método recreativo. Este método es muy usual que se utilice con las personas, con los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el método recreativo con las personas con Alzheimer funciona maravillosamente, porque se trata de recrear, es decir, de volver a cantar canciones que a ellos les gustaban. Usualmente se hace un plano sonoro, entonces ya averiguamos con los familiares del paciente qué era lo que el paciente escuchaba cuando niño, luego cuando joven, luego cuando adulto, entonces uno va haciendo como un plano sonoro de la vida del paciente y ya luego adulto, cuáles son las canciones o cuáles son los compositores que le gusta escuchar. Y bueno, ya uno se da la tarea, ¿verdad? De buscar, de estudiar y de recrear esas canciones para que ellos canten, ayudarlos con la memoria, que recreen momentos, capaz y cantar una canción de la infancia que ellos no recordaban que se la sabían o que les gustaba. Usualmente los pacientes, depende del Alzheimer o en qué edad le dio Alzheimer a la persona, pues puede recordar cosas de la infancia, pero no cosas inmediatas, ¿verdad? Entonces de eso se trata el método recreativo. Y el último que nos queda es el único método pasivo, que es el de la escucha. Este de la escucha se presta para muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque, a ver, digamos que nos conseguimos en internet con cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ay, es que esta lista de reproducción para activar las ondas alfa o activar las ondas omega o escucha lista de musicoterapia o lista de musicoterapia en YouTube, hay cualquier cantidad. A ver, en musicoterapia nosotros tenemos modelos muy específicos. No quiero que piensen como que estas listas del todo no funcionan. Realmente se están retroalimentando con la música, pero la verdadera finalidad de esas listas no existe. O sea, el objetivo de esas listas, de esas playlists ahí de YouTube es cero. Uno como musicoterapeuta no las usa, nunca. Porque de eso no se trata la musicoterapia. O sea, la musicoterapia no es hacer una lista de reproducción y que alguien te diga como, ay, es que recomiéndame música para relajarme. Yo he tenido pacientes que los relaja Pantera, por ejemplo. Yo he tenido pacientes que se sienten relajados cuando escuchan Marilyn Manson. Entonces, este tema como de, ay, es que la música clásica, yo siendo un músico de orquesta desde que tengo 8 años hasta los 27 que me vine para acá, que toqué toda mi vida música clásica, les digo que eso de que, ay, que música para relajarse, ay, que el efecto Mozart, eso es un mito. Todas esas cosas son un mito. Depende de cada paciente y de cada persona cómo se siente, qué lo relaja. Para la estimulación intrauterina yo utilizo cualquier tipo de música, le pregunto a la mamá qué música le gusta escuchar y le pongo la música que a ella le gusta escuchar. Nada de ponerle audífonos en la panza porque el niño, porque mejor en la panza. Todo eso es mentira. El bebé va a escuchar lo que la mamá está escuchando. No le tienen que poner en la panza nada. Digamos que él va a sentir las vibraciones de lo que le pongan en el audífono, pero que el niño va a escuchar mejor con audífonos en la panza, no tiene nada que ver. Ay, que es que tiene que ser música clásica porque Baby Mozart. O sea, esa gente de Baby Mozart se hizo multimillonario con algo que nada que ver. Un niño puede ser estimulado en la barriga con música africana. Yo tengo descendencia de negra y mi hija solo música, o sea, solo tambores venezolanos, porque yo soy caribeña, solo tambores venezolanos le puse cuando estaba en la barriga. Bueno, solamente eso no. De repente, 2 días después le puse una ópera, le ponía una ópera, que yo de óperas no soy como fan, me gusta una que otra. De repente le ponía música plancha. O sea, y yo genial, porque eso de que, ay, que tiene que ser música clásica, no.
Dentro de la musicoterapia existe la imaginación guiada, donde sí se utiliza la música clásica para guiar al paciente y llevarlo a un estado alterado de conciencia, y donde se van a utilizar unas imágenes en específico con unas piezas clásicas muy específicas que van a llevar al paciente a un lugar de donde uno va a tomar información que necesita para la terapia, o estar ahí adentro, preguntarle cosas, explorar cosas emocionales y después uno traer al paciente. ¿Ok? Eso es un método de escucha, un método pasivo. Dentro del método recreacional, uno cuando está cantando, capaz y tiene un paciente que ya no habla, tiene Alzheimer, que camina y todo, pero que perdió el habla, que ya no se mueve tanto. Y entonces, eso es un método de escucha, es pasivo. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, ahí están los 4 métodos de musicoterapia. Composición, improvisación, escucha y recreación. Ahora, seguimos con los modelos. Dentro de los modelos, digamos, el método que más modelos de musicoterapia tiene es el método de improvisación. Tenemos a Nordorf Robbins, que es un musicoterapeuta norteamericano. Modelo Alvin, norteamericano también. Priestley, que es la del método de imaginación guiada. Y Riordan Brusher, que es el de la musicoterapia creativa. Les voy a mostrar un ejemplo de cada uno de los modelos para que se hagan una idea. Siempre los musicoterapeutas que hablan dicen como un resumen muy breve de lo que se está haciendo, ¿no? Ok. Entonces, nos conseguimos con el de musicoterapia creativa. No se escucha. ¿No se está escuchando? María José, si quieres puedes dejar de compartir y cuando vuelves a compartir sale una casilla que dice compartir sonido. Si le das clic ahí, ya se debería escuchar. Ok. Déjame aquí compartir sonido. Listo. Ok. Mission statement is music transforming Listo. lives. What we are trying to do is to reach a developmental potential. Something about the music is going to have an effect. If you're a client with a problem, or you're a child with a learning disability or with autism, music then becomes another form of communication. We're known for our work with children on the autism spectrum, but we do work with all sorts of clients here, adult clients as well. When it's made such a tremendous difference to people's lives, and it isn't just the children, it's the parents. This is really a very exciting time to be in music therapy. There's something in the human being inborn, implanted in us as a species that is open to music, that needs music, that is fulfilled by music. Ok, entonces, Nordor Robbins creo que es de las cosas más maravillosas que existen dentro de musicoterapia.
es el señor que sale al principio del video, ¿verdad? El de ojos claros. Certificarse con él es súper carísimo. Pero, sin embargo, es uno de los que más aportes le ha dado a la disciplina. A ver, esta cosa. Ok, les voy a compartir ahora de terapia libre de improvisación. Entonces, déjenme, les comparto la siguiente pantalla. Ah, bueno, está en la... Ok. Vemos aquí el de terapia libre de improvisación. Ah, bueno, les quería comentar también que este es el modelo de Alvin, el video que vamos a ver a continuación. Es libre improvisación. Las técnicas musicales que se utilizan son el paseo, el fondo rítmico, el centro tonal, dar forma, interponerse, calmar, contener, contrastar, fantasear. Y se utiliza el piano, un teclado eléctrico y una guitarra. Estas técnicas que yo les comento de paseo, fondo rítmico, centro tonal, eso todo se basa en la música. Por eso es que a los musicoterapeutas nos exigen ser músicos y tener carrera de música o alguna licenciatura en música o de alguna ejecución de algún instrumento, porque de verdad tenemos que tener un nivel muy alto musical. No sé si se va a escuchar. Déjenme dejar de compartir la pantalla y ponerlo otra vez. Porque ya se los voy a volver a compartir. Ok. Compartir. Listo, compartir. Okay. Aquí estamos. Ok, ahí pudieron observar terapia de libre improvisación. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Perdón que la interrumpa. Digamos, en este tipo de terapia, digamos, yo veo este video. Hay una persona que está tocando y que conoce como la música. Y yo entiendo que la otra persona no. O sea, hay una persona que sí sabe tocar, quiero decir. La otra Ajá. persona no tiene que saber tocar. No, no tiene que saber tocar, no tiene que, es más, puede ser una persona que jamás en su vida ha tocado ningún instrumento. O sea, la Pero persona del piano jamás ha tocado nada. la idea es básicamente que toque cualquier tecla, porque digamos, esa persona no,
no va a armonizar tal vez con la persona que sí sabe tocar, solo va a estripar teclas. Sí, pero es que nosotros en musicoterapia no queremos armonizar nada. La musicoterapia no es para armonizar nada. Ok, La música, entonces en este caso es nada más para que la persona se suelte. exacto. Digamos, en este caso no vivimos el diagnóstico de la persona, tiene comprometido un miembro, entonces puede ser que la sesión esté enfocada en mejorar la movilidad del miembro derecho. No tengo el diagnóstico de la persona, pero estoy casi segura que eh, primero tiene que haber un tema emocional de algo, de que esa melodía, o sea, que esta no es la primera sesión. Las primeras sesiones de musicoterapia no son así de desenvueltas al paciente para lograr tener la confianza de tocar así, se necesitan de varias sesiones. No sé qué edad tiene el paciente, pero se ve que es una persona adulta, que tiene un miembro comprometido. Entonces, la sesión puede ir enfocada, estoy casi segura, a mejorar la movilidad de ese miembro, de la persona. Y aparte de eso, trabajar algún tema emocional y utilizar la música como un medio de comunicación, ¿verdad? Luego de que ellos improvisan, si la persona tiene algún problema, digamos, en la verbalización de cosas, el musicoterapeuta tiene que abordar ese tema de por qué estaba tocando eso, cómo se sentía, qué estaba visualizando, si no estaba sintiendo nada, qué particular no sentir nada y hacer una melodía de este tipo, o terminar la sesión, concluirla, ir a la casa, estudiar a ver en qué tempo lo está haciendo, qué tonalidad está utilizando, eh, y en la siguiente sesión hablar sobre lo que pasó en esta sesión. Pero vuelvo a lo mismo, nosotros en musicoterapia no buscamos que nada suene lindo, ni buscamos que armonice nada. Nosotros utilizamos la música como un canal para que el paciente tenga experiencias musicales y que esas experiencias musicales tengan un objetivo. Como les comenté antes, puede ser que un niño con TEA disminuir el movimiento estereotipado, puede ser que esta persona mejorar la movilidad de la extremidad superior derecha o mejorar la marcha de alguien siguiendo un pulso. O sea, realmente nosotros los musicoterapeutas no buscamos que nada suene lindo, ni que se armonice, ni no, es crear una conexión con el paciente y esa conexión puede sonar como para cualquier otra persona fuera de terapias, digamos, feo o raro o extraño, uy, no me gusta, pero el musicoterapeuta no busca que eso sea lindo. Digamos, dependiendo, por ejemplo, si están trabajando un miembro superior, dependiendo de eso también escoge el instrumento. Exactamente, sí, porque por ejemplo, a ese paciente no lo puedo yo poner a tocar algo con una baqueta, porque no va a poder hacer esto, o sea, sostener alguna baqueta o depende de la movilidad. En cambio, con el teclado es muy fácil, o sea, no necesita muchísima fuerza para que una tecla suene, se puede desplazar de una octava a otra, también viendo la lateralidad de la extremidad, ¿verdad? Entonces, voy a lo mismo. Uno, el musicoterapeuta está como para eso, ver qué instrumentos, primero ver qué modelo va a utilizar con el paciente, porque en este está utilizando improvisación, pero si se va a trabajar otra cosa, se puede utilizar composición o se puede utilizar recreación y luego de elegir el método, entonces se elige el modelo. Cada modelo tiene sus instrumentos o sus dinámicas o su forma de aplicarlo. Y luego de eso, entonces ya se planifican las sesiones, cuántas sesiones van a hacer, en base a qué explorar, ver el diagnóstico, ver qué medicamentos utiliza el paciente, a qué horarios los toma, porque también eso es muy importante, depende del paciente que uno tenga y de qué esté tomando. No ir a musicoterapia como somnolientos o dispersos o porque se acaban, no sé, hace 2 horas se tomaron algún medicamento o tenían que ponerse un tratamiento. Todo ese tipo de cosas el musicoterapeuta las tiene que tener a la hora de establecer un tratamiento con un paciente. Entonces se puede suponer que tener
un centro para dar musicoterapia es caro, porque hay que tener instrumentos varios. Sí, claro. Aquí en por lo menos aquí en Costa Rica, digamos, somos solo 9 musicoterapeutas en todo el país. Y de los 9 musicoterapeutas, 4 somos extranjeros que estudiamos como en el país donde estábamos o fueron y estudiaron a otro lado y se vinieron. Y 5 son ticos que fueron a otros países, estudiaron y se regresaron otra vez a Costa Rica. A nivel nacional somos solo 9. O sea, estamos coordinados los 9, pero actualmente tenemos muchos problemas porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, uno se colegia en la escuela de psiquiatría. En otros países, la escuela de médicos avala a los musicoterapeutas. Aquí en Costa Rica yo ni siquiera puedo avalar mi título de magíster. Entonces, hemos escrito cartas y sala cuarta y no sé qué, porque ninguna de las dos escuelas, ni la de psicólogos, nos quiere como aval, no, como profesional, lo que brinda es el servicio de terapia. Entonces ya hacer un centro y no sé qué, llevaría a otra cantidad de cosas que solo empezando por el principio de qué precio podemos ponerle a la sesión de terapia, si no tenemos ningún colegio que nos avale, ya eso es un problema. Ya luego de eso, bueno, invertir en una sesión de terapia. Usualmente los musicoterapeutas tenemos todos esos instrumentos. Porque bueno, porque nos dedicamos a eso, ¿verdad? Pero definitivamente no es nada barato, digamos. Gracias. Con muchísimo gusto. Ok, continuamos con la siguiente, que es musicoterapia analítica. Yo este tipo de terapia lo amo porque, bueno, yo me fui más por el área también, aparte de los niños, del psicoanálisis. Em, Mary Presley es la fundadora de este modelo de musicoterapia y, bueno, van a escuchar más o menos como de qué se trata. That music seems to me to be bright and energetic and full of hope and joy. I've been too long in the music therapy profession to state categorically that it is so. Everyone projects his own feelings onto music and experiences it accordingly. But to me, it is joyous and most surprising because it was composed by a client who was quite depressed, struggling inwardly with suicidal wishes, and outwardly with an extremely difficult job as teacher to physically and emotionally aggressive maladjusted boys. He spent his friendless leisure hours in a lonely bed sitting room, sleeping a great deal. He had severe relationship problems with his aging parents who lived out of town. In the recording just heard, he is playing the piano and I'm playing the violin. To me, his playing, whether of composed music or improvisations, has the quality of a seed. It seems packed with potential for development, with a tension that longs to expand. I've never had another client with that seed quality in his playing. This client, whom I will call OB, was referred to me by a consultant psychotherapist. Ok, ahí pudieron observar que en relación, o sea, nos quedó como niño al dedo, ¿verdad? Porque en relación a la pregunta que me habían hecho anteriormente, ustedes pueden escuchar y esa melodía se escucha como, ay, muy linda, muy divertida, y está en tono mayor y no sé qué. Pero la compuso un cliente que estaba, o sea, que debe tener una mala relación con sus padres, que estaba depresivo, en realidad una persona emocionalmente muy dañada. Y esa persona emocionalmente muy dañada escribió eso que se escuchaba como, ay, qué lindo, qué feliz, ¿verdad? Y esas cosas pasan en musicoterapia. ¿Qué pasó? Que ella en sesiones grabó eso luego lo tradujo y lo compuso y entonces pasó por varios modelos. Improvisaron, luego de improvisación ella tomó eso, lo transcribió, lo volvió un papel, digamos, tangible, lo compuso
Y luego de eso hicieron recreación. Ella lo volvió a tocar, pero ella tocando el violín en alguna otra sesión, y ese es el producto de varias sesiones de musicoterapia. Y el siguiente video es el último modelo que les voy a enseñar como ejemplo. Esto es un método pasivo. Esto es GIM o imaginación guiada, que les estaba comentando, en donde se utilizan piezas muy específicas, con visualizaciones muy específicas. Esto es digamos, un modelo muy delicado, y para hacer este tipo de cosas hay que estar certificado dentro del método. Yo manejo algunas técnicas y algunas herramientas, pero algo como muy básico, digamos, el nivel más elemental. Pero ya para los niveles más profundos sí se necesita una certificación, y son 3 años con ella estudiando solo este método. Music and imagery in combination are very effective modalities to use in therapy. We know that music plays a very important role in our life. We probably listen to music every day. It affects our moods and our emotions, and it activates the feel-good endorphins in our brain. Music opens up our whole sensory world. We might hear a tune and immediately associate it with a person, a place, or an event in our lives. And music acts to connect us to the feelings associated with those images. In guided imagery in music, also known as GIM, these images can be visual or kinesthetic or involve all of our senses, and we think of the images as connecting our thinking and our feeling. A unique aspect of GIM is that all of the images are created by the client. They come from the client's inner world. The therapist is there to support and encourage, but the therapist does not direct any of the imagery. As practitioners, we combine verbal discussion, the music and imagery component, and artwork to help the client integrate the experience. GIM was developed by Dr. Helen Bonney, an American music therapist in the 1970s, and is practiced throughout the world. GIM practitioners today undertake 3 years of training beyond their primary therapy qualification. Ok. Luego de esto nos vamos a encontrar con la aplicación específica dentro de la rehabilitación física. Aquí van a ver unos pequeños videos sobre cómo se puede aplicar o de qué manera se ha aplicado la musicoterapia o se aplica la musicoterapia dentro de la rehabilitación física. Es importante también que sepan que, por ejemplo, Estados Unidos tiene, los hospitales por obligación tienen un piso de musicoterapia. Todos los hospitales. Porque la musicoterapia en Estados Unidos, aparte de estar certificada, de estar regulada, de ser una disciplina exactamente igual de importante que la medicina, que la enfermería, que la psicología, también tiene cabida dentro de los espacios y las instituciones clínicas y las instituciones mentales también. Entonces, todos los hospitales en Estados Unidos tienen un piso de musicoterapia, y las instituciones mentales también tienen un departamento donde se brinda musicoterapia.
That was awesome. Yeah, do it again. Yeah, there you go. Oh, wait a minute. Whoa. Yeah, get your balance. Yeah. Ok. Les enseño un segundo video con otro tipo de afectación. Aquí tenemos otro. Creo que luego de este tenemos uno más y terminamos. What? Yeah, what? Hello, 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 hello. I am juice. I am juice. What's your name? I am used.
Hi, I'm Katie Hayes, and I'm an occupational therapist here at Spalding Hospital in Cambridge. As far as his cognition, his memory was pretty impaired, so kind of new learning was challenging for him, as well as his higher level executive functioning. So it was a bit challenging to kind of find cognitive activities that challenged him because he was really, really smart in certain areas, but he had trouble with other things So too. if it was started there, ended there, so I'll go this way. We're gonna go back, and then where? Skip, and then back, skip, almost. Okay, so we'll go. Go back, skip, go back, skip, and back. Good. Music therapy can really help people with visual perceptual deficits, whether it be like a hemi neglect, really work on upper extremity coordination, fine motor control, as well as a lot of the cognitive skills we try to target in OT sessions. Using the interventions is really helpful to our patients in terms of memory, sequencing, patterns, all those kinds. In occupational therapy we were working on with Justin was his fine motor coordination of his left hand. He had kind of an impaired grasp pattern, and it was really uncoordinated and ataxic at times. So I collaborated with Brian for music therapy, and Brian had a great idea of using a piano to get him to isolate each digit, of using a beat to maintain coordination and kind of slow the rate that he was moving his hand. And that really did help in terms of his ability to hold and grasp different items throughout his day and kind of increase his independence, like grooming and feeding. So yeah. Bueno, de verdad que para mí ha sido un honor haberles presentado esta charla, haberles presentado un poco más sobre la musicoterapia. Vean las herramientas que le brindo a los pacientes. Y bueno, nada, si tienen preguntas o lo que sea, pues estoy para disipar todas las dudas que tengan. Sí, acá en el chat tenemos una pregunta que dice, ¿cómo ha sido su experiencia en lo que es implementar la especialidad de musicoterapia en el país, referido a lo que es aceptación por parte de los usuarios y demás profesionales? No solo para mí, creo que voy a hablar por mí y por mis 8 compañeros en general. Realmente ha sido muy cuesta arriba, como les había comentado. Nosotros, ninguna de las 2 escuelas nos sustenta, porque para Costa Rica la musicoterapia no existe, básicamente no vale nada. Se escucha feo, sí, es verdad, pero digamos que aquí en el país se toma la musicoterapia como, ay, mira, me van a poner musiquita mientras, o voy a escuchar musiquita para, ¿verdad? No tienen idea de todo lo que conlleva y todo lo que ustedes, gracias a esta charla, se dan cuenta que
a lo que se refiere la musicoterapia, que no es, ay, mira, me voy a poner a escuchar una lista de reproducción de YouTube, ¿verdad? Entonces, realmente sí ha sido muy complicado, he tenido muy pocos pacientes. Tuve un niño que sufrió violencia doméstica y un montón de agresiones, que me lo refirió una psicóloga de Cartago. Estuve trabajando con él, pero también pasa que culturalmente la gente, como no la conoce, no la entiende, creen que no tiene ningún beneficio, que, ah, mira, yo estoy pagando por esto y no estoy viendo que nada pasa. Entonces, bueno, eh, creo que esto tiene que empezar como por hacer una campaña para culturizar a la gente, a los costarricenses, y que entiendan que no es solo ir a un lugar y tocar con una guitarra o poner una lista de reproducción en YouTube, sino que esto va mucho más allá. Y luego de eso, pues ya que nosotros los 9 musicoterapeutas logremos como normalizarnos, que nos apoye cualquiera de estas escuelas, y ya luego que tengamos como alguien que nos sustente aquí en el país, porque de forma extranjera nosotros tenemos quien nos puede sustentar. Está la Confederación Mundial de Musicoterapia, y estamos nosotros también dentro de la Confederación Latinoamericana de Musicoterapeutas, pero sin embargo en Costa Rica no existe, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es un trabajo muy largo, es muy grande lo que se tiene que hacer, y sí ha sido bastante complicado entrar, digamos, ofrecer o explicarle a la gente de qué se trata. Entonces, bueno, nada, el camino es bien cuesta arriba, pero yo espero que en algún momento sí tengamos la posibilidad bueno, por lo menos mi proyecto es que Music Emotion se vuelva un consultorio de musicoterapia y una academia de música. Entonces, donde la gente pueda acudir a ese lugar, yo hacer contactos con psicólogos, con médicos, con fisioterapeutas, o sea, hacerme de contactos para que, mira, María José, te necesitamos en este lugar, o ella tiene un consultorio, ahí brinda sesiones. Esa es como la finalidad de cada uno de nosotros, hacernos de consultorios y de lugares de musicoterapia, que la gente sepa que puede acudir ahí. Pero antes de eso hay un trabajo bien duro que hacer, porque sí es bastante, ha sido bastante complicado. Ok, muy bien. Esas son todas las preguntas que tengo en el chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quiera abrir el micrófono. Yo tengo preguntas. Para ser musicoterapeuta, o sea, ¿es una carrera sola, sí? ¿O es una especialización de, no sé, de alguna otra carrera? Bueno, primero tienes que ser músico graduado, licenciado en ejecución instrumental, obligatoriamente. O sea, tienes que tener un título como licenciado en que ejecutas algún instrumento. Y luego de eso se puede tomar como, luego puedes hacer la especialidad. Yo que, por ejemplo, soy técnico en clarinete y tengo licenciatura en educación musical, tengo los 2 títulos en música, pude hacer directamente la maestría. Pero alguien, por ejemplo, un psicólogo o, no sé, un médico o cualquier otra persona no se puede especializar en musicoterapia, porque obligatoriamente debes tener un título en música y luego de eso hacer o la licenciatura en musicoterapia o la especialidad en musicoterapia. ¿Qué países dijo que eran los que daban la especialización? Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil Y Estados Unidos. y Estados Unidos. Ajá. Ahora que estaba viendo los videos de las aplicaciones, la del señor, por ejemplo, donde le ponen música para que él siga como un ritmo y trate de golpear unas clavijitas, Ajá. para que de esa manera recupere funcionalidad a la forma de caminar. No Ajá. hay riesgo, digamos, es que tal vez cuando uno le pide a una persona que haga un movimiento, uno está muy pendiente de la técnica, para que la persona pues no se caiga, para que no se caiga, para que aprenda a hacer el movimiento bien y después pues pueda seguirlo reproduciendo. Yo veo la parte esta de la música, por ejemplo, que anima. Entonces, yo con tal de pegarle la clavija, pues trato
hay un estímulo, ¿verdad? Para pegarle y de esa manera yo mover la pierna, pero me preocupa tal vez que eso, no sé, que tal vez la persona se pueda caer o que tal vez no maneje tanto la técnica como tal. No sé cómo vos ves eso, porque sí, me preocupa como que la persona tal vez se atarante o no sé. Bueno, es importante que sepan que eso que sonaba, por lo menos con el último paciente, era un metrónomo. Un metrónomo es un aparato que lleva el beat o que lleva el pulso. Cuando nosotros estamos trabajando con personas comprometidas con alguna extremidad inferior que queremos que mejoren la marcha, efectivamente al principio de la terapia el beat no debe ser muy rápido. Es más, se deja realmente al principio bastante libre, como para saber y hacer, bueno, aparte de que no trabajamos solo, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a trabajar solos porque no hacemos o sea, no vamos a poder hacer el ejercicio. Necesitamos a un fisioterapeuta que sepa cómo aplicar la técnica y ayude al paciente. Entonces, al principio se hace con un beat bastante libre para que, primero, para que se cuide la técnica, para que se cuide al paciente, para establecer seguridad en el paciente, porque al principio los pacientes, lógicamente, como todo proceso de rehabilitación, tienen bastante miedo, como de dar un paso y caerse. Los fisioterapeutas, si no están acostumbrados a trabajar con este tipo de terapia, también van a tener miedo, pero como se dan cuenta en los videos, son personas que tienen tiempo trabajando, musicoterapeutas y fisioterapeutas como de la mano, digamos. Entonces es un equipo que está muy bien coordinado. Entonces no es como a lo loco. Y al principio ese pulso o ese beat es bastante libre, mientras el paciente se va mejorando la técnica, el paciente va tomando confianza, también se tiene que explorar qué tipo de tono es el que le gusta más al paciente. O sea, antes de llegar ahí, el musicoterapeuta tuvo que haber recorrido un camino que nosotros no vimos, porque es un video de 1 minuto, digamos. Entonces al principio ese beat que ustedes vieron que se veía bastante rápido, en realidad al principio no es tan rápido, es bastante lento. Ok, ok. Muchas gracias. Ok, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿la musicoterapia se retoma según los intereses del paciente o se impone sin tomar en cuenta los intereses de cada uno? Depende del paciente con el que estemos trabajando, porque, por ejemplo, siempre tiene que haber, digamos, parte y parte a la hora de aplicar un tratamiento a un paciente. Si tenemos a una persona que de plano no verbaliza nada, si el musicoterapeuta se tiene que dar a la tarea como de explorar qué opciones son las mejores para el paciente y luego en esas opciones ver cuál es la que más le gusta al paciente. Pero si llega, por ejemplo, con algún objetivo físico remitido de algún otro especialista, tampoco significa que uno no va a tomar en cuenta la opinión del paciente. Sin embargo, hay veces que, por ejemplo, hay modelos en musicoterapia en donde el paciente no se siente tan cómodo. Improvisando usualmente pasa con las personas que tienen crisis de ansiedad, por ejemplo, no tienen ninguna otra afectación, sino que sufren de ansiedad, por ejemplo, ansiedad anticipatoria. Entonces, bueno, los remiten a musicoterapia y capaz y uno hace un círculo de improvisación y la persona no se siente cómoda porque, bueno, jamás ha tocado un instrumento, no le gusta, o qué miedo, qué feo, no me gusta. Bueno, está como en negación, ¿verdad? Entonces uno, el musicoterapeuta, ya tiene como que establecer un diálogo. La primera sesión de musicoterapia nosotros tenemos o sea, encuestas especializadas solo para ver como qué gustos pudiera tener el paciente musicales, con qué cosas se pudiera sentir cómodo o no. Igual, si es, por ejemplo, con estos casos de terapia física, también es importante saber qué gustos tienen los pacientes, qué tipo de música escuchaban, para uno como darse una idea de qué tonalidades les pudieran gustar al paciente y en base a eso también hacer las improvisaciones, por ejemplo, en esos ejercicios. Entonces, realmente sí, siempre es importante que el paciente
saber como el bagaje musical del paciente, que le gusta, para unificar una cosa y otra. Yo tengo un objetivo médico con algún paciente, eso sí no se va a cambiar, o sea, este es mi objetivo, pero la forma en la que yo puedo llegar a ese objetivo sí puede ser una cosa dual, que el paciente me diga, mira, me gusta esto, no me gusta esto, o capaz y luego a la mitad de las sesiones, mira, yo no me estoy sintiendo cómodo con esto, y uno ya cambia el formato, etcétera. Okay. Tenemos otra que dice, ¿es necesario hacer solo uso de instrumentos musicales o se puede retomar cierta música actual o sinfonías? A ver, voy a lo mismo, o sea, solo poner a un paciente a escuchar música no es musicoterapia. Entonces, si ustedes quieren utilizar la música como una herramienta para animar al paciente o para lograr verbalizar con el paciente o para, o sea, si quieren utilizar algún tipo de música, sería una experiencia, como yo les hablé de los 5 tipos de experiencia, sería una experiencia premusical. O sea, ustedes no están planificando, ay no, que con esta canción yo voy a lograr que el paciente recuerde cuando su mamá le cantaba una canción de bebé y él va a lograr verbalizar por qué tiene problemas al expresar sus emociones. O sea, ustedes no están ahí haciendo musicoterapia para nada. Sería una experiencia premusical. O sea, utilizarían ustedes la música como para lograr algo con el paciente. Y en realidad la música cualquiera que ustedes quieran usar, que el paciente, eso sí es importante, que al paciente le guste, porque hay gente que cree que la música clásica es, no sé, del diablo, por ejemplo. Hay gente que cree que la música clásica es de muertos. Entonces, sí es importante como que no sea de su gusto, porque no son ustedes. Si van a utilizar alguna canción para lograr algo con el paciente, de que se anime o que le guste o que se sienta interesado con algo, pues sí es muy importante que le pregunten al paciente como qué le gustaría escuchar o qué música escucha en su casa o su familia que escucha, o capaz y viene de una familia de músicos, entonces no es que mi papá compuso esta canción y nadie la escucha y ustedes la buscan en YouTube, mira, sí, esta canción sí existe, ¿ves? Pero de ahí a que eso sea musicoterapia, o sea, no es musicoterapia. Okay. Ya no tenemos más preguntas, entonces cerramos este espacio. Muchísimas gracias, María José. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estas 3 días de la Jornada del Conocimiento en su tercera edición, tanto a las personas que asistieron a las charlas como a los expositores. Se les recuerda que se les va a hacer llegar el certificado de participación y las grabaciones por medio del correo en estos días. Y nuevamente les agradecemos de verdad, muchísimas gracias por haberse conectado y haber participado. Eso sería, buenas noches.